Si has llegado hasta aquí es porque primero te gusta la electrónica y segundo tienes curiosidad por saber cómo he colocado el amplificador para aumentar el volumen del módulo Bluetooth. Estáis viendo el diagrama de bloques que he hecho y en estos momentos nos vamos a centrar en el amplificador. El amplificador no es necesario que sea un amplificador potente, de hecho yo lo he reciclado de un reproductor de CD portátil ya bastante antiguo, y el amplificador es el que se encarga de dar la salida de audio de auriculares. Ya os digo, no es necesario que sea muy potente. Lo primero que hago es comprobar si funciona. Entonces he hecho este montaje. La salida de audio de Bluetooth la llevo a través de este cable que estáis viendo hasta la entrada del circuito integrado del amplificador. El cable rojo es porque es necesario para que funcione el amplificador conectar a batería 1 y 12. La salida de este amplificador la llevo a través de esa salida de jack hasta unos altavoces de PC. Ya he comprobado que funciona. Voy a ver los componentes de aquí que son necesarios para el amplificador y voy a marcarlo con un rotulador para cortar la placa. Voy a empezar ya a analizar un poco lo que es la placa para saber exactamente qué es lo que necesito y de qué componentes puedo prescindir. Bueno, pues voy a coger un adaptador de estos de coche que transforma los 12 voltios en 5 voltios con salida USB. Y voy a desmontarlo y va a ser lo que voy a utilizar para alimentar el módulo de Bluetooth. Bueno, pues de aquí vamos a sacar ahora vamos a quitar la clavija de USB, puesto que no la vamos a necesitar, y vamos a ponerle unos cables. Voy a ver si funciona. Aquí tengo 1491. Y ahí lo tenéis, que funciona perfectamente. Ya hemos identificado el positivo y el negativo. Bueno, pues aquí tengo el convertidor de DC, que bueno, lo que hace es tiene una entrada de 5 voltios y da una salida de 5 voltios. Lo que pasa es que la salida está aislada de el voltaje de entrada. Entonces con eso evitamos que el típico ruido de dispositivos Bluetooth al conectarlo a amplificadores pues no aparezca. Así que de esta manera vamos a intentar ubicarlo aquí de alguna manera que abulte lo menos posible, algo así más o menos, para que luego lo podamos conectar a la placa, a las entradas de voltaje. Así que vamos a ver cómo lo coloco. Bueno, pues creo que lo voy a poner así. Este, según el patillaje de este, sería masa, entrada de masa, entrada positiva de voltaje, masa de salida y voltaje de salida. Así que yo creo que lo voy a colocar aquí así
Voy a unir esa patilla, esta la traigo para acá y luego ya la salida la doblo y encajaría tal que aquí. Vamos a ver. Bueno, pues así es como quedaría ya con el adaptador, que va a pasar de los 12 voltios a los 5, va a pasar por el convertidor DC aislado para evitar los ruidos cuando lo vaya a meter en el amplificador, la señal. Cuando vaya a meter la señal de audio, que no haya ningún ruido, gracias a que la alimentación del módulo Bluetooth y la alimentación del amplificador van a estar aisladas, van a ser independientes. En este punto me encuentro con dos inconvenientes. El primero tiene que ver con el conversor de DC de 5 a 5 voltios. Cuando yo alimento el conversor de 12 a 5 voltios con 14 voltios, que es lo que daría el vehículo en marcha cuando está el alternador funcionando, la salida del conversor del 12 a 5 da una salida de 5 voltios y pico. Cuando eso lo meto en el conversor de 5 a 5, la salida de 5 es más alta de 5,5 voltios, lo que hace que el módulo Bluetooth no funcione, por ser un voltaje más alto. Y el segundo inconveniente que me encuentro es que cuando yo alimento el circuito amplificador con 14 voltios, que sería lo que da alternado, como he dicho antes, la temperatura se dispara, llegando, como estáis viendo, a los 91 grados, lo que me obliga a tener que colocar un 7808 para bajar la alimentación de ambos módulos y de esa manera conseguir, por un lado, que al introducir 8 voltios en el conversor de 12 a 5 me dé un voltaje de salida inferior a 5 voltios, que cuando pasa por el conversor de 5 a 5 voltios para aislar las masas, ya sí se me quede en un rango inferior a los 5,5 voltios, permitiendo así que el módulo Bluetooth funcione correctamente. Además de conseguir que la temperatura del circuito amplificador esté en un rango más normal, como veis, 37 grados. Aquí está ya funcionando todo, ya con la alimentación que le he puesto aquí, y aquí estáis viendo la ganancia de amplificación. Eso luego ya lo iré regulando para que esté a un nivel correcto. Estoy ahora midiendo el consumo de todo el conjunto, del módulo Bluetooth más el amplificador. Y tenemos unas medidas de unos 170 miliamperios. Este dato me va a venir bien para saber si al 7808 tengo que poner algún tipo de disipador o no. La idea para colocar el 7808 es aprovechar esta PCB, esas serían VCC y masa, y lo que haría es cortar la pista de masa y ese trocito que no va a ninguna parte, ponerle el de 14, la entrada de 14 voltios. No obstante, para poder ubicar bien el 7808, primero tengo que reubicar este condensador, con lo cual tengo que echarlo un poquito más adelante, tendré que hacer unos agujeros para poder echarlo más para adelante, y así que me quede espacio para el 7808.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ya funcionando perfectamente. Todavía no lo he ubicado porque al final voy a hacerlo de otra manera. What the fuck? Ya lo veis que funciona sin problema. Bueno, pues vamos a ver cómo lo voy a hacer definitivamente.